el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el que de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Amén. Que el Señor les bendiga. Puede tomar asiento. Quedan allá en la ventana. Precioso pasaje. Mire, le quiero leer la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas. ¿Cómo traduce este pasaje? El mismo pasaje, la nueva Biblia de las Américas. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Amén. Según la medida de fe que Dios ha otorgado a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Amén. Mire, levante su mano derecha al cielo, por favor, y dígale al Señor, dígale, Señor, yo quiero menos de mí y más de ti. Amén. Menos de mí y más de ti, Señor. Es de lo que vamos a hablar hoy día. Tomé este pasaje para aplicarlo porque el apóstol Pablo me está enseñando algo sumamente importante. Lo que es la actitud de cuerpo. Y habla de los dones, pero en realidad está hablando de algo sumamente importante. De que nosotros debemos de funcionar, escúcheme bien, cada uno de los que estamos aquí debemos de funcionar en pro del cuerpo. Amén. Que yo sea bendición para el cuerpo. Entonces, permítame decirles que ustedes y que todos los que estamos aquí no elegimos los dones. Amén. Ninguno de los que está aquí elige los dones. El Espíritu Santo es el que nos capacita con los dones. Porque los dones son una capacitación que el Señor te da. Amén. Así que no elegimos los dones. Amén. Es el Espíritu Santo que nos capacita. Y como creyentes en Jesucristo, con un don espiritual. Ahora, es verdad que cuando tú y yo entramos en este camino espiritual y el Señor ha venido a nuestra vida, en sí, en esencia, tenemos todos los dones, porque el Espíritu Santo es el que reparte los dones. ¿Cuántos tienen dones acá? ¿Sí? Aleluya. Todos. Porque es el Espíritu Santo que los reparte. Así que tú no eliges, el Espíritu Santo te da. Fíjate, ¿sabe por qué Él te da? Porque Él sabe lo que el cuerpo necesita. Y estoy hablando del cuerpo de Cristo. Así que como Dios sabe que el cuerpo necesita, entonces te capacita a ti con dones para que tú funciones en beneficio del cuerpo. Amén.
No hay otro sentir. Por eso quiero hablar de esto, menos de mí y más de ti. Amén. Sin embargo, depende de ti y de mí usar los dones que el Señor, ya sea el don o los dones que el Señor nos haya dado. Mira, se nos conceden dones espirituales a medida que nos conectamos más profundamente con Cristo y comenzamos a hacer la obra que Él ha puesto ante nosotros. Así que en la medida que tú y yo nos vamos relacionando más profundamente con el Señor va colocando dones en nuestra vida para que podamos ministrar y edificar no nuestras vidas, sino el cuerpo de Cristo. Amén. No los recibimos todos en el momento, quizás de la salvación, aunque puede ser. Amén. Aunque creo que a todos se nos concede alguna semilla del don que crece en nosotros en la medida que maduramos en Cristo. Por eso, no sé cuánto han experimentado esta realidad de haber recibido a Cristo y el Señor colocó esa semilla y tú te vas dando cuenta en el tiempo, en la medida que has ido madurando, en el tiempo que el don se va desarrollando en una forma más potente. ¿A cuánto le ha pasado eso? Claro. También creo que nuestros dones cambian a medida que cambia nuestra fe. Es así. Y comenzamos a realizar los ministerios o los dones que Dios pone ante nosotros. Amén. Mira, si yo tuviera que resumir este versículo en una frase, sería así. Como principio, entiende tus dones y practícalos con diligencia. Amén. Entiende tus dones. Creo que le prestamos muy poca atención a los dones. ¿Usted quiere saber para qué Dios lo tiene aquí en la tierra? ¿Usted quiere descubrir el propósito por el cual Dios lo envió a la tierra? Entonces examine qué dones tiene y usted va a entender para qué el Señor lo tiene aquí y en esta iglesia. Porque el Señor te da los dones para que edifiques el cuerpo, para que trabajes y el cuerpo del Señor sea bendecido. Si no descubres tus dones, y mucho menos si los desarrollas, jamás vas a entender entonces el propósito. Porque si el Señor te dio un don de profecía, ¿para qué es? Por eso usted dirá, no sé si le pasa eso cuando dice Pablo, el Señor, dice Pablo ahí, a los que de profecía profeticen, al que de exhortación exhorten, al que le dio un don de enseñanza, enseñe. Quizás lo podemos mirar como medio absurdo lo que Pablo está diciendo, pero en realidad no es así. Porque muchas veces el Señor reparte dones y no lo usamos. Entonces no entendemos para qué se nos dieron esos dones y perjudicamos al cuerpo. Note esto, perjudicamos al cuerpo. Y cuando digo perjudico al cuerpo es que estoy perjudicando a mi hermana, a mi hermano. Y aún yo mismo me estoy perjudicando porque si el Señor me dio un don de enseñanza, ¿qué tengo que hacer? Enseñar. Si el Señor te dio un don de servir, no ser visto, servir. Servir. ¿Qué tengo que hacer? Servir. Pero hay gente que no entiende eso. Y aún más, hay gente que entiende que tiene un don de servicio y no lo hace. Hay gente que tiene un don de profecía y dice, no, pero capaz que esto sea mío. Y capaz que no es lo que el Señor está hablando. ¿Entiende? Aleluya. Así que entiende tus dones y practícalo con diligencia. Vuelvo a decir, ¿cuántos tienen dones acá? ¿Qué dones tiene? Aleluya. Mire, ese es todo el punto del versículo anterior. Ese es todo el punto del pasaje que acabamos de leer. Entienda sus dones. Amén. Y practíquelos con diligencia. Porque hay un cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo que está esperando que usted
lo bendiga. ¿No es así, hermana Lina? Claro. Hay un cuerpo de Cristo que está esperando que tú lo bendigas. Y es lo que Pablo está diciendo. Si alguno tiene un don, practícalo con diligencia. Entonces eso es todo el punto del versículo o de los versículos que leímos anteriormente. Amén. Y eso es todo. Amén. Así que ya le he dado todo el mensaje con decir esto. Se acabó el mensaje, eso es. No, pero en realidad tengo algo más que decirle. Usted piensa que ya se va a ir para la casa. Uy, milagro hoy día, el pastor predicó en 5 minutos. Amén, dice la pastora. Y todos los días al desayuno me dice, oye, ¿qué es lo que significa esto? Claro, ¿ve? No, pero en realidad tengo algo más que decir. Mire, como primera cosa, evalúese a sí mismo con humildad y honestidad. Evalúate a ti mismo con humildad y con honestidad. Mira, cuando usted está tratando de averiguar cuáles son sus dones espirituales, podemos ser un poco intimidantes nosotros mismos. Amén. En realidad no es tan difícil desviarse del camino cuando tratamos de evaluarnos a nosotros mismos y a nuestros dones espirituales. Basta con mirar el primer versículo que acabamos de leer acá. ¿Lo puedes poner el 8, el 3, ¿sí? Digo pues, dice el apóstol Pablo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Porque está hablando de esto, de lo que el Señor repartió, ¿cierto? Yo quiero que usted entienda esto. Lo que el Señor repartió. Y a la hora que hacemos un balance y nos examinamos nosotros mismos, nos faltará el que diga, ¡ay, pero como Dios me usa! ¿Sí o no? ¿O no pasa eso acá? ¿Usted cree que no pasaba acá en la iglesia de los romanos? ¿Por qué cree que Pablo le está diciendo esto a la iglesia de los romanos? Oiga, momento, no piensen más de ustedes que lo que tienen que pensar de ustedes. No tengan más alto concepto de sí que el que deben de tener. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no son sus herramientas. Son los dones que el Señor les ha dado y deben de usarlo con diligencia y en beneficio para el cuerpo, no para ustedes. Mira, que cada cual está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe. ¿Y quién le repartió esa medida de fe? Es que yo tengo mucha fe para mover montañas, ¿sí o no? Pero mira cómo Dios me usa. Y a lo mejor no lo decimos jamás. Pues tendríamos que ser sumamente arrogantes para decir, pero mira cómo el Señor me usa. Pero lo pensamos, ¿verdad? Es como el humorista. No lo dije, pero lo pensé. Es lo que pensamos, ¿no? Muchas veces lo que piensa mucha gente. Pero aquí es donde hay que decirle, Señor, yo quiero más de ti y menos de mí. Quiero más de tus dones, quiero más de tu gracia. Mira lo que el apóstol Pablo está diciendo. Le está hablando a la iglesia del Señor y Pablo era Pablo, ¿no? Claro, Pablo era Pablo. Pero mira cómo se expresa. Digo, pues, por la gracia que me ha sido dada. Dice Pablo en otras palabras, si no me hubiera sido dada esta gracia del Señor, no podría pararme delante de ustedes y ministrarle lo que le estoy ministrando. Eso es lo que está queriendo decir Pablo, ¿no? Si no fuera porque la gracia de Dios está en mí, no podría yo decirles nada a ustedes. Y lo hago solamente porque el Señor me repartió o me dio de su gracia. Así que mire al que está a su lado y dígale, si el Señor te usa, mírelo, si el Señor te usa, no te creas
demasiado por eso. Dígale, más de ti, Señor, y menos de mí. Más de ti, menos de mí. Aleluya. Porque en virtud, dice Pablo, de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. El hermano llegó a la casa y puso YouTube y se vio la prédica. ¡Uy, qué predico bonito! Pero mira cómo lloran los hermanos. ¿Ah? De lo que debe pensar, sino que piense, dice, mira, me encanta esta traducción porque dice, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. O sea que Dios te usa de esa manera, bien, es por la medida de fe que el Señor te dio. El otro hermano tenor es por la medida de fe que el Señor te dio. Amén. Ahora, pensemos esto, es la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Así que ninguno es, porque uno puede decir, pero yo tengo una medida de fe mayor que el otro. No es eso. Porque si el Señor te dio una medida de fe mayor, entre comillas, es para que tú desarrolles la labor que Él te encomendó. Y si el otro tiene menos, según nuestro concepto, es para lo mismo. Porque Dios te colocó en una posición y al otro en otra posición, y a otro le dio una función y a otro le dio otra función, pero a las finales todos servimos al cuerpo de Cristo y nada es nuestro, sino lo que el Señor nos ha dado. Y por gracia es que podemos ministrar por el don o el ministerio o lo que sea que el Señor nos haya dado. Levante su mano y diga, Señor, nada es mío, todo es tuyo. Amén. Claro. Así que cuando nos encontramos en un estado emocional sano, mire, naturalmente, nosotros como hombres, ¿verdad?, se nos lleva a tener una opinión muy positiva. Cuando estamos bien, todo, ¿cierto? Vamos para adelante, ¿cierto? Claro, tenemos una opinión muy, muy positiva de nosotros mismos. Por supuesto, podemos ser propensos a dejar que esto se nos vaya de las manos muchas veces. Mira, el narcisista tiende a tener un concepto tan elevado de sí mismo que ignora a los demás. ¿Conoce gente narcisista? ¿Ah? Que piensan en ellos mismos y que todos están por debajo de él o de ella y que todo gira en torno a ellos. Amén. Así piensa el narcisista, ignora a los demás y piensa que todos están por debajo de él o de ella. El débil de mente, y escuche esto que es sorprendente lo que yo voy a decir, se engrandece a sí mismo menospreciando a los demás. ¿Pero cómo si es débil? Pero es una chapa. Amén. Se engrandece a sí mismo menospreciando a los demás. Y la persona abatida ha sido tan herida emocionalmente que puede resultarle difícil tener algún pensamiento positivo o que Dios lo pueda usar. En nuestro estado más sano, nuestra inclinación natural siempre es tratar de edificarnos un poco, pero no es difícil que esto se nos vaya de las manos. Amén. Así que este versículo me recuerda las palabras de Juan el Bautista. Amén. Cuando algunos de sus discípulos le hablaron del ministerio de Jesús al otro lado del río Jordán. ¿Recuerda? En Juan capítulo 3, verso 27 al 30. Juan 3, 27 al 30. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado. ¿De dónde? Así que yo no he recibido nada o no he hecho nada yo, sino todo lo que tenemos y todo lo que yo tengo es porque lo hemos recibido o lo he recibido de arriba. ¿Puede usted declararlo y decirlo, Señor, yo no he recibido nada mío, no he hecho nada mío, todo lo he recibido de allá arriba, del cielo? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo.
En otras palabras, todo lo que tenemos es porque nos han sido entregados de allá arriba. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Verso 29, el que tiene la esposa, obviamente es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, dice Juan. Es Juan el Bautista que está hablando acá. Verso 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Usted entiende lo que Juan está diciendo acá? Juan tenía clarita la película, hermano. Incluso es más, cuando Cristo apareció, algunos de sus discípulos, por no decir la mayoría, se fueron y siguieron a Jesús. ¿Y usted cree que eso puso triste a Juan? ¿Usted cree que Juan se puso triste por eso? ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Qué habríamos dicho de nuestros discípulos que se fueron con otro? Oh, que son traidores, traicioneros. Después que me juraron amor eterno. Pastor, siempre voy a estar con usted. A la primera se fueron. Llegó otro y se fueron. ¿Amén? Eso es cuando no tenemos clara la película, hermano. Pero Juan el Bautista tenía clarita la película, cuál era la función de él en el cuerpo, en el plan de Dios. ¿Amén? Él decía, yo solo soy una voz que clama en el desierto y que dice, preparar el camino. ¿Para quién? Para Cristo. Así que cuando Cristo apareció en escena, Juan se alegró porque él se ve como el amigo del esposo, porque llegó el esposo de la iglesia y él dice, es necesario ahora que yo mengüe porque no es mi tiempo ya, es tiempo de Cristo y Él tiene que ser exaltado y yo tengo que desaparecer del mapa. Eso es cuando tú y yo la tenemos clarita, cuando tenemos un don y el Señor nos manda a trabajar, es lo mismo que Juan el Bautista, tenemos que preparar el camino para que otros sean bendecidos, para que el cuerpo sea edificado. No importa por lo que yo y tú tengamos que pasar, lo que importa es que el cuerpo sea edificado. A eso nos mandó el Señor. Por eso Pablo toma este pasaje y lo quiero tomar para eso, porque Pablo está hablando de la importancia de los dones, pero fíjate, no está hablando tanto de los dones, sino que está hablando de que los dones tienen un solo objetivo y es que el cuerpo sea edificado. Si yo solamente estoy edificándome y engrandeciéndome con los dones que el Señor me da para que digan, oh, que predica bien ese hombre, oh, pero la clase de pastor que es, pero mira cómo Dios lo usa. Y los demás no se edifican, entonces no estoy cumpliendo el objetivo. ¿Tú crees que Juan se entristeció cuando Jesús apareció? Tengo la versión acá de la Nueva Biblia de las Américas. Juan le respondió, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene la novia es el esposo, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra, mira, dice Juan, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Hasta aquí llegó, dice Juan, mi ministerio. Y si me tienen que cortar la cabeza por haber denunciado a todos estos que hacían mal, bien, pues llegó mi tiempo. Amén. Es necesario que Él crezca, dice Juan, y que yo disminuya. Levante su mano, por favor, y diga, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Sabe por qué? Porque esa expresión no es solamente para Juan. Esa expresión tiene que estar muy vigente todos los días en mi vida. ¿Amén? Todos los días en mi vida. Cuanto más Dios te use, Señor, que la gente no me vea a mí. Que yo desaparezca, que la gente ni rastros de mí. Un día dijo un hombre,
llegó contándole a su familia cómo Dios había usado un predicador. Esa prédica transformó mi vida, le decía a su familia. Miras tú cómo Dios lo usó, me transformó, me cambió. Lloró ese hombre. Y alguien le preguntó, ¿y cuál era el predicador? Y él dijo, uy, no me acuerdo. Ni idea cómo se llamaba. ¿Entiendes? No importa, hermano, quién fue el que te dio una palabra y transformó tu vida. Lo que importa es que Cristo transformó nuestras vidas. Si la gente se acuerda de ti o no, no importa. Me da la impresión que eso nos duele. Pero ¿cómo la gente no se va a acordar de mí? Si más lo que me preparé con una buena prédica y esa prédica transformó. Pero no importa quién la dijo, lo que importa es que transformó. Amén. Eso es lo que importa. Amén. Qué respuesta más humilde de Juan, ¿no? Fíjate, y viceversa. Esto va para ambos lados. Juan dice a sus ex discípulos, cuando lo fueron a ver a la cárcel, pregúntenle si él es el Cristo que había de venir. Y ellos van corriendo y le dijeron, Señor, Juan pregunta si tú eres el Mesías, el Cristo. Y Jesús no empezó así a sacar pecho y a decir, sí, díganle que yo soy el Cristo, que yo soy el enviado. Recuerden que Cristo estaba en su condición de hombre, ¿no? También podría haber sido tentado a decir eso, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús a Juan? Le dijo a los discípulos, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los enfermos son sanados, que los muertos son resucitados. Amén. Juan va a entender porque él preparó el camino. O sea, vemos aquí un nivel de humildad, hermano, que muchas veces no está en nosotros. Porque el día que yo prediqué, se convirtió toda esta gente. Amén. Sí, porque yo le dije. Amén. Escúchenme bien lo que voy a decir. Juan jamás compitió con Jesús, como competimos nosotros muchas veces. ¿Quién tiene un ministerio más lindo? ¿Quién tiene una iglesia más grande? ¿Quién tiene un don más potente? ¿Quién ha sanado más enfermos? Amén. ¿Puede decir amén? Aleluya. Juan jamás compitió con Jesús, sino que preparaba el camino para Cristo. Y dígame, en cierto modo, una pregunta. Dígame si usted y yo, en cierto modo, no somos Juan el Bautista. Mira el que está a tu lado y dile, eres Juan el Bautista, en cierto modo. Porque ¿para qué fue enviado Juan el Bautista? ¿Para preparar el camino para qué? Para que viniera Cristo a la vida de las personas, ¿o no? A toda esa generación. ¿Y usted y yo qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Acaso no preparamos el camino también para que otros conozcan a Cristo? Entonces, ¿somos o no somos en cierto modo como Juan el Bautista? Pero escúcheme bien, Juan el Bautista jamás compitió con Cristo. Y lo que tú y yo jamás deberíamos de hacer, jamás competir con Cristo. Dice, pastor, ¿cómo voy a competir con Cristo? Y yo, sí, lo hacemos muchas veces. Cuando pensamos que somos nosotros, que es mi ministerio. Cuando yo quiero figurar, cuando yo quiero que la gente se entere quién soy yo, entonces estoy compitiendo con Cristo. Amén. El gran siervo del Señor. Amén. El gran siervo. Nunca se escuchó tal cosa entre los apóstoles. Pablo decía, yo Pablo, esclavo de Jesucristo. Yo Pablo,
siervo de Jesucristo. A mí, que soy el menor de entre todos, el más pequeño. Jamás escucho esa cosa de el gran siervo. Amén. Aleluya. Aquí dice dos cosas que son aplicables a nuestra lección de hoy. Primero, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. ¿Qué ganaste tú, pastores, que estudié 3 años de teología, 5 años de teología en el instituto de allá, en el instituto de acá? Si el Padre no te los da, no te da de su gracia, puedes estudiar 10 años si quieres. Amén. Pero ningún hombre o mujer puede recibir nada si no les es dado el cielo. Podemos aplicar esto a nuestros dones, a nuestro ministerio, a la forma en que el Señor nos usa, lo que sea. Igual que Juan lo aplicó a su ministerio. No era el ministerio suyo para guardarlo celosamente o protegerlo. ¿Ha visto cómo la gente pelea en las iglesias? Por los dones, por la autoridad que tienen. Por favor, no mire para el lado. Amén, míreme para acá. Claro. Protegemos los dones y el ministerio como que si fueran nuestros. ¿Y usted ve lo que hacen los 24 ancianos allá arriba? Cuando el Cordero de Dios se presenta delante de ellos, ¿sabe lo que hacen ellos? Los pies de Cristo. Amén. Y todo el tiempo están postrándose, reconociendo que es el Cordero el que venció. Amén. Levante su mano y diga: Señor, que nunca, nunca me falte esa humildad a mí para reconocer que todo lo que tengo es venido de allá arriba, que nada es mío. Amén. Así que Juan entendió clarito, hermano, cuando ya terminó su ministerio, dijo: hasta aquí llego yo, ya. Si yo figuro de aquí en adelante, no me interesa, no me importa, porque el que tiene que crecer aquí ahora es Cristo. Así que cuando un don se desarrolle fuerte en ti o en mí, es lo primero que tenemos que decir: que yo mengüe y que lo que es del Señor y el Señor mismo crezca. Amén. Era un don del cielo, igual que nuestros dones son un don de la mano de Dios. Todo lo que Juan tuvo era del Señor. Amén. Y todo lo que hoy tenemos nosotros, ¿cuál es el significado de la palabra don? ¿Cuál es el significado de la palabra don? ¿Cuál es el significado de la palabra don? Regalo. Regalo. No te lo ganaste. Es un regalo. Tu empresa es un regalo, Andrés. Tu familia es un regalo. Su negocio, un regalo. Su esposo, un regalo de Dios. Así que no ande sacando pecho por ahí por la vida del esposo que tengo, ¿no? Así que aguántese, pastora. Amén. Tus hijos, un regalo. Tu esposa David, un regalo. Aleluya. La empresa, un regalo. Que vino de allá arriba. Amén. Así hace el Señor con todos nosotros. Así que, ¿de qué nos vamos a jactar?
Por eso dice Pablo, antes de que ustedes digan cualquier cosa, antes de que ustedes piensen cualquier cosa, examínense. Que ninguno tenga mayor concepto de sí, sino el que debe tener. ¿Por qué? Porque nada es nuestro, todo es de allá arriba del cielo. Y segundo, también dijo Jesús, es necesario, de Jesús, dijo Juan, ¿verdad? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Cuántos están luchando por eso? No sé si ese amén será tan cierto en todos nosotros, hermano. ¿Quién de nosotros lucha en la vida para disminuir? ¿Para ser menos? ¿Para desaparecer del mapa? ¿Usted está luchando por desaparecer del mapa? Que Él crezca. Si hay algo que no nos gusta al ser humano es luchar para otros. Y acá la Biblia nos enseña a luchar para que Cristo crezca y que nosotros cada vez nos veamos menos. Amén. Su trabajo consistía en preparar el camino para Jesús, pero nunca crecería hasta convertirse en algo más de lo que fue provisto. O sea que el Señor envió a Juan para eso, preparar el camino hasta que viniera Jesús. Apareció Jesús y él no podía hacer más, y Juan lo entendió. Amén. El otro día, mientras estábamos hablando, se quedaron los hermanos intercediendo acá y estábamos hablando de la fe. Y mientras les ministraba algo así cortito de la fe, ve que el libro de Hebreos dice, y las palabras me faltarían para hablar de Jefté, de David, de Sansón. Y me quedo eso dando vueltas. Usted conoce la historia de Sansón, ¿cierto? Que Dios lo apartó y le dijo a sus padres, tienen que hacer un voto nazareno con él. ¿Y cuál era el voto? Que jamás podía pasar navaja por su cabello. Así que él tenía sus cabellos largos y no se lo podía cortar porque la fuerza de él dependía de eso. Pero usted conoce la historia que hizo Sansón. Jugó con el poder de Dios, ¿verdad? Jugó hasta que Dalila le pilló donde estaba su fuerza y le cortó el cabello. ¿Qué hicieron los filisteos? Invadieron Jerusalén, Israel, y tomaron cautivo a Sansón. Lo tenían amarrado como un animal, le sacaron los ojos. ¿Conoce la historia o no? ¿Y usted sabe que Sansón es tipo de la iglesia? ¿Y cómo murió ahí? Estaba engrillado, sin ojos, era el hazmerreír de todos. Pero me llamó la atención que está entre los héroes de la fe. Dice, pero ¿cómo si él jugó tanto con Dios? Mira lo que sucedió con Sansón. ¿Y por qué está entre los héroes de la fe? ¿Sabe por qué? Es que nosotros tenemos que entender cuál es el propósito por el cual Dios nos envió. Dios levantó a Sansón y mandó a sus padres que hicieran un voto nazareo porque Sansón iba a libertar a Israel de las manos de los filisteos. Ese era el objetivo. Sansón era un libertador que iba a libertar, valga la redundancia, a Israel de manos de los filisteos. Así que cuando Sansón en su último momento, allí con grilletes y sin ojos, le dijo al Señor, concédeme este último momento de fuerza. Y el Señor se lo concedió, se paró entre los pilares del templo donde estaban todos los filisteos y el Señor le devolvió esa fuerza y botó los pilares que sostenían todo ese edificio y murieron todos los filisteos. Y Sansón dice así, termina el libro, la historia, Sansón libertó a Israel de mano de los filisteos. ¿Cumplió o no cumplió el objetivo?
Claro que sí. Por eso Samson es tipo de la iglesia. Nosotros jugamos con el poder de Dios, pero Dios hará que su iglesia cumpla el objetivo en la tierra. Sea como sea. Amén. Y se acabó. Tú dices, qué triste la historia de Sansón. No fue triste, hermano. Sansón vivió para el objetivo que Dios lo levantó. Y era libertar a Israel de manos de los filisteos. Levante su mano y diga, Señor, sea como sea yo en mi vida, pero que yo pueda cumplir el propósito por el cual tú me enviaste en la tierra. Amén. Así que obtenemos nuestros dones espirituales según la sabiduría de Dios y del poder del Espíritu Santo. Amén. Pablo aconseja a sus lectores que no tengan un concepto demasiado elevado de sí mismos más que el que deben de tener. Esto es practicar, escúchame bien, la humildad de Cristo. O sea, si hay algo que Dios espera de nosotros es que seamos humildes. Fíjate, qué tremendo el ministerio de Juan el Bautista. Pero Jesús dijo que Juan el Bautista en el reino de Dios era el más pequeño. Así que tú y yo somos más grandes que Juan el Bautista. Amén. Pero eso no nos tiene que llamar a arrogancia, ni a creernos más que Juan el Bautista. Amén. Y por último, practicar nuestros dones por las razones correctas. Dígale al que está a su lado, practica los dones por las razones correctas. Amén. Practicamos los dones por las razones correctas nosotros, ¿no? Si el Señor me dio a mí un don de enseñanza y yo lo hago y enseño para que todos sepan que yo sé, entonces no tiene sentido. No estoy cumpliendo el objetivo. Si andaba un capibara parece, ¿no? Amén. Ya se va a convertir ese ya. Uy. Ahí sí. Ya, no se distraiga porque el Señor nos trajo para algo hoy día. Amén. ¿Practicamos los dones de forma correcta? Nota que me atrevería a decir que la excusa de Pablo son los dones para decir, ten un concepto correcto de ti mismo. Tengamos un concepto correcto de nosotros mismos y no equivocado. Amén. Sin embargo, hay veces que pensamos que sabemos más que Dios. Amén. Le decimos a Dios, quiero ser predicador. O no quiero ser predicador. Quiero ser pastor. Otros dicen, no, yo no quiero ser pastor. Cuando la gente dice, no, no quiero ser pastor, para mí es que sí quieren ser pastor. Se lo diré. Es mi teoría. Ahí usa el don, ahí el Señor me ha dado el don de la cachatía para decir si este quiere ser pastor. Cuando dicen, no, no me diga pastor, yo no quiero ser pastor, es porque por dentro dice, sí, que me unjan, que me unjan, que me unjan. ¿Amén? Aleluya, hay que saltar todos los sensores para todos lados. No, no, si yo no estoy buscando ser pastor. Amén. O como dijeron los corintios, mira. Quiero tener el don de lenguas o el de profecía. ¿Pero por qué tengo que tener el don de servicio? Eso fue lo que dijeron los corintios. No, queremos el don de profecía, otro el don de lengua. ¿Pero por qué tenemos que conformarnos con el don de servicio como que si fuera algo menos? Ahí estaba la discusión de ellos. Por eso Pablo les habla y dice, mira, a ver, que ninguno tenga un concepto.
mayor. Amén. La iglesia de Corinto estaba descentrada, desenfocada, desconcertada. Y tenía su enfoque, escúchame bien, en las cosas equivocadas, igual que nosotros a veces. Porque creemos que los dones son para cualquier cosa, menos para lo que el Señor los envió. Amén. Pablo les dijo a los corintios que practicaran sus dones con amor y que cambiaran su enfoque. Así que en 1 Corintios, en el capítulo 14, es un pasaje que sigue al 13. Obvio, ¿cierto? Estoy así hablando como el Lindolfo, así. Pero fíjate, el capítulo 13, ¿de qué habla? Del amor. Dice Pablo, tú puedes procurar los dones, puedes hacer grandes milagros, no sé. Pero si no tienes amor, de nada sirve. De nada sirve. ¿Amén? Entonces, ¿sabe que el capítulo 14 es tremendo? Me encanta porque nos dice dónde debemos de enfocar nuestra atención. Nos está hablando del amor, capítulo 13, y el capítulo 14 habla de los dones, de todos los dones. Y fíjate, Pablo, hablando de los dones, dice, yo quisiera que todos hablaran lengua, pero más que todos profetizaran. Dice decir más, dice Pablo, yo hablo más lengua que todos vosotros, dice. O sea que tiene que ponerle así un poco, echarle la jineta, como decimos nosotros, porque estaban tan desenfocados, tan descentralizados y tan desconcertados que no entendían cuál era el objetivo de los dones. Amén. Entonces Pablo los enfoca y les dice, procuren alcanzar. Estoy leyendo en el capítulo 14, verso 1 al 5, pero la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Mira, me voy a detener aquí un poquito. Fíjate que Pablo está hablando de que procuren todos los dones, pero mayormente dice Pablo el de profecía. ¿Por qué? No porque sea superior el don, sino dice Pablo, el que habla en lengua, habla para Dios y su espíritu es edificado, pero los hombres no entienden, porque está hablando misterios. Ahora, si hay alguien que interprete, bueno, cambia la cosa. ¿Sí? Porque lo está interpretando, entonces la gente está entendiendo. Pero el que profetiza habla a los hombres y la iglesia es edificada. ¿Qué está haciendo Pablo? Los está enfocando a ellos en que los dones no son para sí mismos, sino son para edificación. Fíjate, y aún más dice Pablo, el hablar en lengua es tremendo, pero yo quisiera que ustedes hablaran más que profetizaran, que hablaran en lengua, porque quiero que la iglesia sea edificada. Cuando usted habla en lengua, usted se edifica. Así que esa cosa, cuando alguien va a ministrar a alguien y le ministra en lengua, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la persona no entiende. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero si alguien va y te entrega una palabra profética, tu espíritu se edifica. Y los que escuchan se edifican. Ahora, si usted va a ministrar a alguien hablando en lengua y luego usted le interpreta, gloria al Señor. ¿Entiende? Entonces Pablo dice, aquí el tema no es que yo hable 10.000 palabras en lengua o que esto, que lo otro y los dones para allá, los dones para acá, si la iglesia no se edifica. Puedes hablar 5.000 palabras en lengua, pero si la gente que te escuchó no entendió, no se edificó, no sirvió el don. Amén. Sino que su espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. De paso, le doy otro tips. Cuando examinemos la profecía que alguien te da, tiene que tener estos 3 elementos. Porque la profecía, según Pablo, dice que es para edificación, exhortación y consolación. Si la profecía no hizo eso,
no es de Dios. Amén. Ahora, cuando la profecía te exhortó, te edificó y te consoló, aleluya, es de Dios. Amén. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablasen en lenguas, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Así que tendemos a obsesionarnos con el regalo en sí, en lugar de centrarnos en la razón del regalo que nos dieron. Amén. Que es la edificación del cuerpo de Cristo. Póngase en pie, por favor. Mira lo que dice 1 Corintios 14, verso 12. ¿Lo puedes colocar, Pastor Brandon, por favor? Yo tengo esta versión acá que dice, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales. ¿Cuántos anhelan dones espirituales? ¿Sí? Cuando no lo recibimos, ¿sabe por qué muchas veces no lo recibimos? Por lo que dice Pablo acá. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Entonces, muchas veces el Señor no nos da esos dones que nosotros procuramos. ¿Sabe por qué? Porque son para nosotros, no para edificar la iglesia. Amén. Como dice acá, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así que todos los dones del mundo no significan nada si no se practican por la razón correcta. Así que use su don en forma correcta. En forma correcta. Los dones espirituales son dados para la edificación del creyente en el contexto de la iglesia. Tú no puedes ir afuera con don. Está dentro de la iglesia para la edificación de la iglesia local y para el beneficio del pueblo de Dios. Pablo lo llama, escúchame bien, mira, para el bien común. Así que los dones son para el bien común, no para el propio. 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. No sé cómo dice la Reina Valera, Pastor Brandon, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice Pablo. ¿Pero para provecho de quién? Del cuerpo. O para el bien común. Así que cuando anteponemos nuestros propios deseos al bien común, en realidad estamos perjudicando a la iglesia en lugar de ayudarla como Dios nos ha mandado. Amén. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo conmigo? Bueno, aunque no esté de acuerdo. Es así. Así que si por la gracia del Señor tú has sido bendecido, honrado con algún don, con algún ministerio, con la gracia que Dios te haya dado, es para el bien común. Por eso hoy día usted más que nunca tiene que levantar su mano y decirle, Señor, más de ti, Señor. Dígase, ¿se lo puede decir? Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Levante sus manos al cielo y dele gracias al Señor por esta exhortación que viene antes de tiempo. Antes de tiempo. Porque Dios te va a usar terriblemente en este tiempo. Dios te va a usar poderosamente en este tiempo en cada casa iglesia. Con las personas ministrando sanidad, ministrando liberación, ministrando perdón, ministrando todo lo que el Señor te dé, la gracia que Dios va a poner en ti, que ha puesto en ti, Dios te va a usar poderosamente. Por eso dígale, Señor, como Juan el Bautista, es necesario que yo hoy, no mañana, hoy día, Señor, pero déjame figurar un ratito, este mes, déjame figurar a mí. No, hoy día es necesario que yo mengüe. Ahora, en este mismo momento, Señor, es necesario que yo mengüe
que yo disminuya y que tú crezcas.